Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano, bienvenido a este tu canal, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Este es el pastor Héctor Santiago, que hoy te invito a que tengamos una enseñanza especial, conmemoración de estos días que le llamamos la Semana Mayor, también le llamamos la Semana Santa, y que pues tiene mucho significado para la cristiandad, al igual que para el pueblo de Israel. Hoy quiero hablar de la Pascua. Voy a sacar un tiempo como siempre, un tiempo corto, para que podamos hablar algunos elementos de lo que es la Pascua judía. Y yo te invito que hoy, en lugar de estar en el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Éxodo un momentito. Vamos, luego de que pase esta semana, vamos a estar trabajando con lo que es nuestros estudios buscando a Jesús en el libro de Génesis. No hemos terminado, pero quiero coger este momento especial para hablar algunas cosas que las explicarán en las iglesias y que las explicarán en algunos canales que dan algunas películas, pero que podamos verlo por la palabra de Dios, que podamos verlo como lo dice la Biblia. Quiero leer en Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 3. Recuerda tener tu libreta a la mano, recuerda tener tu Biblia, busca tu Biblia y busca tu libreta, acostúmbrate. Y vamos a ver lo que dice los primeros dos versos. No vamos a leer el capítulo completo, pero vamos a ver lo que dice esos dos versos. Empezando por el verso 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primer mes de los meses del año. La escena en el capítulo 12 del libro de Génesis, del libro de Éxodo, tiene que ver con el pueblo de Israel en Egipto, cuando Moisés baja a Egipto, enviado por Dios después de la experiencia de la zarza que ardía, y que Moisés está presentándose a Faraón, y que viene las 10 plagas. Habían pasado ya 9 plagas. Faraón estaba endurecido, no quería dejar al pueblo irse como esclavo que era, y Dios le dice a Moisés, que le da unas instrucciones en el capítulo 12. Este es el capítulo famoso que habla de la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos de Egipto. Dice la Biblia, los primogénitos de los vamos a decir, de los egipcios, los primogénitos de esclavos o personas que no fueran judías, los primogénitos de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay unas cosas que marcan al pueblo de Israel desde ese punto en adelante. Primero, porque en esos primeros dos versos Dios le establece el calendario al pueblo judío. El primer de los meses, o los primeros de los meses, va a ser este. En este caso, estaba hablando del mes de Nisan o el mes de Abib. Depende de cuál calendario se está utilizando en términos judíos específicamente. Nisan. Y en el mes de Nisan, que corresponde a unas fechas entre marzo y abril, Dios le está diciendo que ese se marcaría como el primer mes del calendario judío. Y de ahí entonces comenzarían los diferentes meses del año. Cada mes en el calendario judío tenía 30 días fijos. Digo esto porque nuestra Semana Santa depende mucho de cómo la Iglesia Católica Romana, en este caso, determine cuál es el miércoles de ceniza. Y de ahí entonces se comienza lo que se llama la cuaresma, 40 días. Y dependiendo de los días, pues ustedes saben que la Semana Santa puede caer en marzo también, o puede caer en abril. Aun cuando nosotros tradicionalmente utilizamos el viernes de esa semana como el día que murió Jesús. Yo no voy a discutirle en este tiempo eso,
porque tiene una explicación, y es una explicación que está en la Biblia y que está en los calendarios, que tiene que ver con lo que era la fiesta de los panes sin levadura, que se juntaba con el día de la Pascua, y habían dos santas convocación. Pero obvio que si Jesús dijo que se levantaría en 3 días, pues no puede ser viernes, porque de viernes a domingo no hay 3 días. Eso es algo sencillo que nosotros podemos estipularlo y sin mucho argumento que tengamos que hacer. Pero ahí se está enmarcando una situación, porque Dios va a hacer un milagro, que va a ser el milagro que va a sacar al pueblo realmente, el milagro final, donde el pueblo va a salir de la esclavitud. Dios ha venido a redimir al pueblo, a sacarlo de la esclavitud, para llevarlo al desierto y para moverlo hasta Canaán, que es la promesa que se le había dicho a Abraham. En el libro de Génesis vamos a estar tocando eso. Y mire lo que dice el verso 3, dice, en el 10 de este mes, en el día 10, tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea, eso es una instrucción. Vas a coger un cordero. Y en el 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, tenían que coger un macho cabrío o un macho ovejuno de 1 año que no tuviera defecto. El día 10 lo separaba, y entonces un poquito más adelante, cuando lea el próximo verso, voy a referirme al día 14, porque realmente el día cuando se iba a inmolar, se iba a degollar al cabrito o a la oveja para sacar su sangre. El animal pues se iba a comer esa noche entre familia. La Biblia dice que se iba a comer preparados para la salida, con bordón en la mano, con sus ropas puestas. Se iba a trabajar para salir en bordón en la mano. Pero ese animal simboliza al Cordero de Dios, que es Jesucristo. Eso que está ocurriendo allí, que es la salida de la esclavitud, es una sombra de lo que ocurrirá cuando Jesucristo viniera al mundo, y que iba a dar su vida por los pecadores. Por lo tanto, nos iba a redimir de la esclavitud del pecado. O sea, fíjese cómo un evento espiritual, un evento que tiene que ver con redimirnos de la esclavitud, de lo que yo estoy enseñando en el libro de Génesis, desde que Adán y Eva pecaron, y luego es esa trayectoria de Caín y esa trayectoria que nos llevó hasta el diluvio. Eso, espiritualmente hablando, ahora Juan, en el capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, porque ustedes saben que Juan el Bautista es el precursor de Jesús, cuando lo ve, dice, al siguiente día, dice Juan 1.29, o Juan el apóstol que escribió de Juan el Bautista, en el 1.29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que Jesús sería ese Cordero que sería muerto en esa semana pascual. Pero allá en el capítulo 12, lo que está pasando es la historia de cómo llegaron, o cómo se llegó a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Vamos al verso 6, y ahí es donde dice, y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, el día 14 era el día puntual, y ese es el día dentro de lo que es la Pascua judía, mil y tantos años después de este evento, cuando Jesús muere. Ese sería el día. Él tendría que morir en el día 14, el día donde se celebraba la Pascua judía, como un evento de recordatorio entonces. Pero aquí, cuando se iba
a proteger al pueblo, dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, eso quiere decir, entre las 2 tardes se calcula que es un promedio de las 3 de la tarde aproximadamente. Era cuando se iba para entonces comerlo en la noche. Se iba a comer en la noche entre familia. Entonces decía, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta en que lo han de comer. O sea, que se cogía el dintel de la puerta y los 2 postes, se le ponía la sangre, porque cuando viniera el ángel de la muerte esa noche y viera la sangre en el dintel separaba al pueblo de Israel de la muerte, para el ángel no entrar ahí con la muerte, porque marcaba que había que cuidar. Era la sangre que iba a marcar a los que se iban a salvar, y es el mismo concepto de Jesucristo. Tenía que derramar la sangre, tenía que morir, y tenía que morir de una manera donde la sangre se derramara, para que todo aquel que también quisiera acogerse a la sangre de Jesucristo también pueda salir de la esclavitud del pecado, también pueda reconciliarse con Dios y también podamos tener vida eterna en Jesús. Así que cuando nos vamos a lo que es el Nuevo Testamento y estamos buscando en el libro de Mateo, aquí siempre está Marcos, está Mateo y está Juan, son los que más información nos da. Pero en ese en ese texto dice en el verso 33 de esta escritura, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 del día. Dice que hubo tinieblas hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Una pregunta, dice, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, que Jesús muere pasada las 3 de la tarde, como decía que el Cordero tenía que morir entre las 2 tardes. Es un ejemplo de lo que es esa verdad histórica. Entonces, en el tiempo en que Jesús muere, el día antes de la muerte de Jesús, Él le pidió a los discípulos que quería tener un tiempo con ellos en lo que era la cena pascual. La cena pascual era similar a lo que el capítulo 12 del libro de Éxodo le había exigido Dios al pueblo. Ellos tenían, no podía haber leudado, no podía haber dentro de esa semana, y empezaban desde el 14 hasta el 21, y lo que ellos llaman la semana donde no podía el pan ni nada leudarse. Y él preparó la cena, la preparó Pedro y la preparó Juan, prepararon la cena para que Jesús la comiera, porque Jesús también iba a incluir ahí, iba a añadir algo para la cristiandad que es bien importante, que es lo que se llama la Santa Cena. Eso que una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, nosotros tomamos el tiempo para comer la cena. Pues esa cena, Él quiso hacer la cena pascual, la cena que hacía cualquier judío. Él quiso hacerla con sus discípulos. Lo único que también iba a buscar un elemento espiritual en algo que era un movimiento
vamos a decir, histórico, o en su caso en la participación de conmemorar algo dentro de la conmemoración. Ahora en en Mateo capítulo 26, y precisamente en el verso 26, dice, y mientras comían, o sea, ellos se reunieron, la prepararon en un aposento alto. Usted puede buscar en Mateo 20, en ese 25, 26, en Marcos 15 aproximadamente, y está toda esta historia. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. El pan, recuerde que no podía, porque era la semana donde no había levadura, y el pan pues no era era un pan ácimo, sin levadura. Entonces cogió ese pan y lo cortó, lo picó en pedazos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús está indicándole a los discípulos que ese pan que se utilizaría en la cena del Señor en conmemoración. Los judíos estaban en la Pascua conmemorando. Ahora la iglesia también iría a conmemorar. Lo que pasa es que la iglesia, los judíos estaban conmemorando la salida de Egipto, el que el Señor los salvó del ángel de la muerte y los sacó de la esclavitud de Egipto, y eso es la Pascua. Eso es lo que se identifica como la Pascua. Ahora Jesús está estableciendo una nueva Pascua a la iglesia, para decirle, vas a acordarte de esto que yo te estoy dando, o que yo te estoy diciendo, porque en el simbolismo de lo que comes, de lo que participa, esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y hay otra versión que dice que por vosotros es partido, porque Jesús al próximo día sería partido, sería latigado, sería maltratado, sería llevado a la cruz. Una situación bien difícil, que en estos próximos días también yo voy a colgar otro estudio que tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz. Dice, y tomando la copa, hay un montón de información que yo no la estoy trayendo aquí, de que eran 4 copas y cómo era el orden de cada copa en esa cena. Yo no estoy yéndome por lo simple. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjense, el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Había un antiguo pacto, y en el antiguo pacto el individuo tenía que ser hijo de Abraham, por lo tanto tenía que hacer proselitismo en ser judío para poder ser hijo de Abraham y poder ser hijo de la promesa. Ahora Jesús está diciendo, esto es mi nuevo pacto, un nuevo pacto en mi sangre, donde para tú ser hijo, para tú estar cubierto en la promesa, tienes que creer en la sangre de Jesucristo. Tienes que participar y creer en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? Pues yo te voy a decir en unos breves minutitos, porque esta clase no va a ser muy extensa. En unos breves minutitos te voy a decir. Pero fíjate, pues dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, que la única manera, y por eso es que Jesús a Juan, Juan escribe en el capítulo 14, y allí él dice, Jesús diciendo de él, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es la que hace remisión de los pecados. Y la Biblia nos enseña que nadie puede ir al cielo si es pecador. Si es pecador. Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, pero tampoco el pecado. Por lo tanto, hay que hacer un acto
de contrición en eso que estamos haciendo. Esa semana particular y ese día 14, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario como un cordero para reconciliar al hombre con Dios. Isaías capítulo 53, hay un verso en el verso 7 de Isaías capítulo 53 que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjese cómo se proyecta. Todo va encajando una cosa en el lugar de otra, para que Jesús y lo que se estaba haciendo allí en ese capítulo 12 de Éxodo se refleje directamente hacia Jesucristo que nacería, que viviría 30 y tantos años y que en un momento dado tenía que dar su vida en la cruz. Yo tengo lo que dije, que estoy trabajando algo, porque cuando el ángel llega donde María tenía unas expectativas, a lo mismo que los discípulos tenían unas expectativas de lo que sería Jesús, no una expectativa de muerte, una expectativa de rey, una expectativa de liberarnos de los romanos, de liberarnos por eso es que cuando esto que yo estoy hablando corresponde al viernes, pero si usted busca el día domingo, el primer domingo de esa semana, ustedes saben que enmarca el primer domingo lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús viene de Galilea y sube a Jerusalén, porque los eventos de su muerte tenían que ser en Jerusalén, tenían que ser como se había profetizado de él. Y entonces en ese primer domingo, que nosotros lo hacemos domingo, pero vamos, en su semana, ese día, que sería un día tal vez equivalente al día 12, 11 del mes de Nisan, o el mes de Abí. Él entra, y cuando él entra, es esta famosa escena donde él entra en un burrito que le dice a los discípulos que vayan y busquen ese burrito, que nadie ha sido cabalgado en él, y ahí sientan a Jesús, y entonces él entra triunfal, y están los discípulos, y está la gente, y la gente dice: Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y lo reciben como un rey, lo reciben como el que viene en un momento dado a levantar las fuerzas para pelear con los romanos y sacar al César y volver a los judíos, volver al pueblo judío como una nación. Estamos hablando del año prácticamente cero. Y esa expectativa de esos que en ese momento dado están diciéndole a Jesús: Hosana al hijo de David, al hijo de David. Recuerde que voy a hablar de eso en otro video, o en otro vídeo, para aquellos que lo dicen de esa forma. Hosana, el que viene, son los mismos que luego, par de días después, 3, 4 días después, cuando Poncio Pilato le dice, tratando de salvar a Jesús de las garras de los sacerdotes, de las garras de los judíos, en términos de los sacerdotes. No oiga esto de los judíos para que usted vaya a pensar en el pueblo judío. A veces la maldad no está en el pueblo, la maldad está en los líderes del pueblo que hacen cosas incorrectas. Y ahí estaba Anás y Caifás, y había un séquito de gente mala, aun cuando dentro de esos malos estaban algunos buenos, como Nicodemo, que era parte del Sanedrín, y habían otras personas pues, que eran gente buena. Pero esos mismos son los que unos días después dicen: crucifícale,
crucifícale, crucifícale, cuando le dicen que pueden soltar a Jesús o a Barrabás. Suelta a Barrabás y a Jesús crucifícalo. Obvio, todo esto para que se cumpla la escritura, porque Jesús dice, a mí nadie me quitó mi vida, yo la puse, sencillamente, dice él. Así que de lo que estamos hablando es de cómo nosotros vamos en alguna medida en este siglo en que estamos participar de lo que es la sangre de Jesucristo, la cena o lo que pueda ser la Santa Cena que se dan en las iglesias. La Santa Cena, el pan, el vino, simplemente son un símbolo de un recordatorio, algo que nos recuerda que tenemos que participar de lo que es ese cuerpo y esa sangre. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versos 9 y 10, pero básicamente en el 9 a los romanos, él les explica de que hay un acto que nosotros tenemos que hacer, que dice de esta forma, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque esa confesión, ese creer es lo esencial, es lo importante, es lo que necesitamos para que podamos participar del acto de Jesucristo en la cruz, de que dio su sangre para que nosotros podamos ser redimidos del pecado. Fíjense que la diferencia o lo que nosotros estamos buscando entre lo que se hizo ayer, la liberación de la esclavitud de Egipto, y lo que se está haciendo acá en lo que es nuestro tiempo de gracia, en lo que es tiempo de la iglesia, es que acá hay un acto que es espiritual y allá hay un acto que se hizo material para que el pueblo pudiera ser redimido. Ahora, también tenemos que saber que la muerte de Jesucristo es necesaria porque es lo que le da el pago a Dios del pecado del hombre en el huerto del Edén y por todos esos siglos donde hemos estado interactuando con Dios. Pero la victoria está en la resurrección. Está en la resurrección. Por eso es que vamos a hablar un tanto de esto posteriormente, porque la victoria está, la base de la victoria está en la resurrección de Jesucristo al tercer día. Pero la muerte era necesaria porque había que pagar a Dios. Había que pagar a Dios el pecado de los hombres, el pecado acumulado de los hombres. Recuerde que en Génesis les voy enseñando de esos dos pecados. Uno, el pecado que es uno de los que vence Jesús en la cruz del Calvario, que es el pecado de Adán, que es el pecado que heredamos todos los seres humanos, que nos hace pecadores desde el nacimiento. Nacemos en una constitución de pecadores, de ser pecadores, y Jesús batalló, le quitó lo que en Génesis capítulo 3 verso 15 decía. Yo lo voy a leer como lo dice la escritura. Lo voy a traer como lo dice la escritura en capítulo 3 verso 15, que dice: entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Estoy en el 13, en el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dijo a Satán.
a Satán, que fue el que metió allí la uña para que Adán y Eva pecaran. Digo, te pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente del enemigo, la simiente de la serpiente, la simiente que es el diablo. Dice, y la simiente suya, que es Jesucristo, esta, la simiente de la serpiente, Jesucristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la serpiente le hirió en el calcañar. Jesús perdió a Judas, uno de los apóstoles, que se dolió con su muerte, porque Jesús lamentó la muerte de Judas, lamentó la traición de Pedro, lamentó que en la cruz, excepto Juan, no estuviese ninguno de sus discípulos. Todos, aleluya, salieron corriendo, como decía las escrituras, heriré al pastor y las ovejas huirán. Y eso se cumplió en Jesús. Y ahora también tenemos la oportunidad de pedir perdón por nuestro propio pecado, porque no tan solamente nos constituimos todos pecadores, sino que también ahora somos pecadores, porque hacemos pecado, y en ese hacemos pecado, entonces Dios nos llama a cuenta para que nosotros pues también podamos pedir perdón y podamos cambiar nuestro rumbo. Aceptar a Jesucristo como Salvador es esencial, pero vivir una vida en santidad es necesario, es importante. Me quiero quedar hasta aquí porque voy a hacer alguna grabación adicional que tiene que ver con el día de la resurrección de Jesucristo, esos eventos de la resurrección, porque son importantes en todo esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que estás en nuestro canal de YouTube, estudiando las escrituras a los pies de Jesús. El pastor Héctor Santiago. Te doy gracias, Señor. Te bendigo. Y te pido, Dios, que todo aquel que tenga acceso en estos días a esta información, a esta no predicación, sino un estudio de la importancia de lo que se hace esta semana relacionándola con Jesucristo, tú le pongas en su corazón el deseo de aceptarte como Salvador. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga.